¿Qué tal? Todos sean bienvenidos a FlashTech, su sección de noticias semanal. Y comenzamos bien rápido con reportes técnicos detallados de portales como Hardware Times y filtraciones persistentes provenientes de la cadena de suministro sobre la arquitectura Zen 6 de AMD, conocida internamente como Medusa, sugieren un cambio de paradigma radical en el diseño de núcleos, la eliminación definitiva del multithreading simultáneo o SMT. Según estos análisis de ingeniería, el beneficio de duplicar hilos lógicos en cargas de trabajo modernas, especialmente en tareas de IA y procesos de cálculo vectorial, ya no compensa el incremento crítico en la latencia de caché y el consumo energético innecesario que genera esta tecnología. Al prescindir del SMT, los ingenieros pueden aumentar drásticamente la densidad de transistores en el die y dedicar ese valioso espacio en el silicio a unidades de ejecución mucho más anchas, cachés más veloces y motores de aceleración dedicados. Esta decisión técnica no es aislada, pues sigue la tendencia vista en arquitecturas como Lion Cove de Intel, donde se prioriza la eficiencia del flujo de instrucciones sobre la cantidad de hilos virtuales. Esto marca una transición histórica, donde el rendimiento mononúcleo real vuelve a ser la prioridad absoluta frente al conteo de hilos, buscando una ejecución mucho más limpia, predecible y eficiente en entornos de alta exigencia profesional. Para ustedes, esto significa procesadores que, aunque marquen menos hilos en el administrador de tareas, entregarán una consistencia de rendimiento muy superior en aplicaciones de renderizado y cómputo pesado. Análisis detallados de ingeniería óptica publicados en GSM Arena y reportes de proveedores líderes de lentes como Largan Precision indican que la carrera por el aumento del tamaño físico del sensor en los smartphones ha llegado a un muro infranqueable con el estándar de 1 pulgada. El reto técnico actual no reside en la capacidad de fabricar el sensor en sí, sino en la compleja óptica necesaria para cubrir toda esa superficie de silicio de manera uniforme. Para que un sensor mayor a 1 pulgada funcione correctamente, sin presentar distorsiones severas en los bordes o aberraciones cromáticas, se requeriría una distancia focal física tan grande que haría que el módulo de cámara sobresaliera más de 1 centímetro del cuerpo del teléfono, comprometiendo totalmente la integridad estructural y la ergonomía del dispositivo. Por esta razón técnica, en este 2026 la industria ha pivotado con fuerza hacia el uso de lentes de cristal líquido y sensores de doble capa de transistores, priorizando la eficiencia extrema en la captura de luz y un rango dinámico expandido sobre el simple aumento de la superficie física del sensor. El enfoque ahora está en la óptica plegada y en el uso de materiales avanzados que permiten manipular la luz de forma más eficiente en espacios reducidos. Esto significa que los próximos flagships que verán ustedes no tendrán módulos de cámara infinitamente más grandes, sino sistemas internos mucho más sofisticados, capaces de emular la profundidad de campo de una cámara profesional mediante ingeniería óptica de vanguardia. El organismo JEDEC ha formalizado finalmente las especificaciones técnicas de la memoria LPDDR6 y con ello la industria de las computadoras portátiles está abandonando definitivamente las ranuras S o DIMM que nos acompañaron por décadas. Reportes de PC Gamer y análisis de ingeniería de Micron confirman que a las frecuencias de operación actuales, que superan los 10.000 MTS, la distancia física y las interferencias electromagnéticas presentes en una placa base convencional degradan la integridad de la señal de forma crítica e irreversible. La solución técnica que se está imponiendo de forma global es el estándar CAM2 o directamente la memoria soldada sobre el empaque del procesador, conocida como memoria en paquete. Esto no es simplemente una decisión comercial para limitar las actualizaciones, es una necesidad física absoluta para garantizar que la GPU integrada tenga el ancho de banda masivo necesario sin generar errores de paridad o cuellos de botella térmicos. Aunque esto complica las posibilidades de expansión por parte de ustedes en el futuro, es el costo técnico inevitable para alcanzar niveles de rendimiento gráfico en laptops delgadas que antes eran exclusivos de hardware de escritorio de gama alta. La integración total permite rutas de datos mucho más cortas, lo que se traduce en una latencia drásticamente reducida y una eficiencia energética que permite exprimir al máximo los nuevos núcleos destinados a procesos de IA locales. De acuerdo con las últimas actualizaciones en la hoja de ruta de TSMC,
y los avances presentados por la empresa Ayar Labs, la fotónica de silicio está dejando de ser un concepto de laboratorio para integrarse en estaciones de trabajo de alto rendimiento durante este año. La transferencia de datos mediante impulsos de luz, en lugar de señales eléctricas sobre pistas de cobre, resuelve el principal cuello de botella de la computación moderna: la degradación de señal y el calor masivo generado por el efecto Joule en los buses de comunicación internos. Al utilizar interconexiones ópticas directas entre la CPU y la GPU, se logran alcanzar anchos de banda en el orden de los terabits por segundo, con una latencia de propagación casi inexistente. Según los informes técnicos más recientes, esta tecnología de fotónica permite que los componentes críticos se comuniquen a distancias significativamente mayores dentro del chasis sin ninguna pérdida de integridad de datos, lo que redefine completamente cómo diseñarán ustedes las placas base y los sistemas de enfriamiento en el futuro cercano. Ya no estaremos limitados por la proximidad física obligatoria de los componentes al socket central, permitiendo arquitecturas modulares donde el flujo de aire y la gestión térmica sean mucho más eficientes. Estamos ante el inicio del fin del cobre como medio de transporte principal para los datos masivos. Una evolución técnica que permitirá que las estaciones de trabajo de 2026 manejen modelos de lenguaje complejos con una fracción del consumo eléctrico actual. Informes financieros de DigiTimes y Bloomberg Tech desglosan con precisión por qué el hardware basado en el nuevo nodo de 2 nanómetros de TSMC ha alcanzado precios récord en el mercado durante este año. El factor determinante y principal culpable es la implementación obligatoria de la arquitectura de transistores GAA o Gate All Around y el uso intensivo de las nuevas máquinas de litografía ultravioleta extrema de alta apertura numérica, conocidas técnicamente como EUV de alta NA. Cada una de estas máquinas de precisión absoluta fabricadas por ASML tiene un costo de adquisición superior a los $350 millones. Según el análisis exhaustivo de la cadena de suministro, el costo operativo por oblea de silicio procesada se ha disparado a niveles nunca antes vistos, lo que obliga a los diseñadores de chips a ser extremadamente selectivos con el tamaño de sus matrices y la complejidad de sus diseños. Esto explica claramente por qué el rendimiento por dólar parece haberse estancado en la gama media, mientras que la verdadera innovación tecnológica se ha desplazado exclusivamente a los productos para entusiastas y sectores empresariales donde el mercado puede absorber estos costos de producción masivos. Para nosotros como consumidores, esto implica que el silicio de vanguardia se ha convertido en un artículo de lujo técnico. Para nosotros como consumidores, esto implica que el silicio de vanguardia se ha convertido en un artículo de lujo técnico, donde cada milímetro cuadrado de procesador debe estar justificado por un aumento de rendimiento que compense la inversión multimillonaria en litografía. ¿Sabían que el puerto AGP fue solo un parche temporal de Intel que nació condenado al fracaso? A finales de los 90, las GPUs empezaban a demandar más ancho de banda del que el bus PCI tradicional podía ofrecer. Intel lanzó el Accelerated Graphics Port o AGP en 1997, pero técnicamente no era un bus, sino un puerto de conexión punto a punto diseñado exclusivamente para gráficos. Su gran promesa fue el DIME, que permitía a la tarjeta de video usar la memoria RAM del sistema como si fuera propia. Esto sonaba bien sobre el papel, pero en la práctica, la latencia de la RAM de aquella época destruía el rendimiento real en juegos. El AGP 8X, su versión final, apenas llegaba a los 2,1 GB por segundo de ancho de banda, y era un sistema paralelo, esencialmente unidireccional. El golpe de gracia llegó en 2004 con el PCI Express. A diferencia del AGP, el PCI Express es una arquitectura serie bidireccional y escalable. Mientras el AGP estaba estancado, la primera versión de PCI Express X16 ya entregaba 4 GB por segundo, casi el doble de velocidad, permitiendo enviar y recibir datos simultáneamente sin cuellos de botella. Además, el AGP tenía serios problemas de entrega de energía, requiriendo conectores externos adicionales o versiones físicas monstruosas como el AGP Pro que la industria ignoró. Al final,
Los fabricantes abandonaron el AGP porque era un callejón sin salida técnico. El paso del bus paralelo al serie con el estándar PCI Express fue el cambio de ingeniería más importante de las últimas décadas, permitiendo que hoy tengamos GPUs que procesan terabytes de datos sin despeinarse. Esto ha sido Flashtec y nos vemos pronto con más del mundo de la tecnología.